El veneno bajaba por la garganta reseca de Canela. Mientras su vientre se sacudía con espasmos, un temblor violento donde 7 vidas luchaban desesperadamente dentro de ella. «Dios mío, está preñada», gritó el oficial Ricardo, un joven policía, soltando el radio de su cinturón al ver la escena. El hedor a químico agrícola mezclado con el sudor rancio del hombre furioso impregnaba el aire. Pero en las pupilas dilatadas de la labradora color miel, brillaba una flama de vida que se negaba a extinguirse. Lo que sucediera en ese patio trasero de azulejo roto no solo cambiaría el destino de la perra, sino el de todos los que la rodeaban. El sol implacable de noviembre, con su calor de fragua en el Bajío, castigaba el barrio de clase media-baja, el Jardín de las Rosas, a las afueras de la ciudad de Querétaro. Los ladridos habían cesado hacía unos 15 minutos, cuando doña Esperanza, de 72 años y con su rebozo de Santa María anudado a la cintura, pegó la oreja a la cerca de malla ciclónica y concreto que dividía su terreno del de Ramón Torres, un hombre de mediana edad conocido en el vecindario por su carácter explosivo y su vicio por la cerveza. Los gemidos débiles que llegaban del patio vecino le hicieron temblar el corazón como una campana rajada. No era la primera vez que escuchaba sonidos preocupantes saliendo de allí, pero algo en esa mañana se sentía distinto. Más urgente, más desesperado que el grito de un gallo al amanecer. «Elena, ven para acá, hijita», llamó doña Esperanza, moviendo la mano con nerviosismo hacia su hija, que regaba unas macetas de barro en la terraza. Elena Olivera, de 45 años, profesora de biología en una secundaria local, se acercó a su madre con el ceño fruncido y una mirada de preocupación que siempre le ponía. «¿Qué pasa, mami? ¿Ya otra vez el señor Ramón con su escándalo?», preguntó. «Escucha esto», susurró la anciana, señalando la cerca oxidada con un dedo tembloroso. Elena pegó el oído y sintió un escalofrío de hielo recorrerle la espalda, como si le hubieran echado un cubetazo de agua fría. Los quejidos eran casi imperceptibles ahora, entrecortados por una respiración agónica y sibilante. «Es Canela», concluyó Elena, refiriéndose a la cariñosa labradora dorada que Ramón mantenía encadenada en su corral de tierra. «Hay algo muy, muy malo». En ese instante exacto, el ruido de algo de barro que se estrellaba y un alarido furioso resonaron en el aire. «Para que aprendas a no ensuciar mi casa, perra inútil de mierda», bramó la voz de Ramón. Elena no dudó, corrió adentro de la casa de ladrillo rojo, tomó el teléfono de la mesa y marcó el número de emergencias. Sus manos, expertas en la disección de flores, temblaban ahora mientras relataba al operador lo que estaba sucediendo en el patio vecino. «Es una emergencia. Está lastimando al animal. Creo que la envenenó y la perrita está embarazada. Tiene que venir alguien ahora», suplicó. Mientras tanto, en el corral contiguo, Ramón Torres miraba con una expresión de absoluto desprecio a la labradora que se convulsionaba lentamente en el suelo de tierra seca. Un plato de peltre abollado, con restos de croquetas mezcladas con chumbiño, veneno para ratas ilegal, desparramado, yacía a su lado. Canela había vomitado con fuerza, dejando un rastro de bilis amarga en el piso, pero era obvio que una parte terrible del veneno ya había sido ingerida. Su barriga hinchada, la promesa de una nueva camada, se movía de forma irregular y espeluznante mientras ella luchaba por respirar su último aliento. Ramón murmuró algo ininteligible, maldiciones sin destinatario, y se metió a su casa, azotando la puerta de metal con tal rabia que las ventanas vibraron. No le importaba en absoluto lo que le sucediera al animal. La había comprado 2 años atrás para que cuidara su cochera, pero la perra había resultado ser demasiado dócil y juguetona para su gusto. Y ahora, preñada de un perro callejero, se había convertido en un estorbo que su ira no podía tolerar. Menos de 10 minutos después, una patrulla de la policía municipal, con sus luces azules y rojas girando sin sonido, se detuvo frente a la residencia de Ramón. Los vecinos ya se aglomeraban en la banqueta, un puñado de sombras curiosas y temerosas, señalando la casa y cuchicheando con indignación. Elena corrió hacia los oficiales, explicando la situación con una urgencia que rayaba en el pánico. «Los cachorros, por favor, van a morir si no hacen algo rápido», decía, aferrándose al brazo del joven oficial Ricardo Silva, un hombre con rostro firme y ojos llenos de una inusual compasión. El oficial más experimentado, el sargento Mario, un hombre de bigote grueso y mirada cansada, dio órdenes para que abrieran el portón. Como estaba asegurado con un candado industrial, no dudaron en saltar la barda lateral de piedra volcánica.
El patio era un revoltijo de escombros, herramientas oxidadas y basura acumulada. Un retrato del desorden y la miseria moral de su dueño. Y ahí, en el rincón más alejado, bajo la sombra ridícula de un nopal seco, yacía Canela. Su pelo amarillo, que antes brillaba bajo el sol de la tarde, estaba ahora opaco y sucio de tierra y vómito. Su vientre se movía de una forma tan extraña y rítmica que era imposible no ver la vida y la muerte dándose trompicones dentro de ella. Mientras respiraba con una dificultad evidente, cada jadeo era un hilo que se rompía. Ricardo sintió que el estómago se le encogía y le subía a la garganta al ver la escena. Él, que había crecido rodeado de perros chihuahuas y xoloitzcuintles en el rancho de su abuelo, no pudo contener la emoción que le golpeó el rostro. Soltó el radio y corrió hacia el animal, mientras el sargento Mario se dirigía a la puerta de la casa para confrontar al dueño asesino. Arrodillándose con un golpe seco junto a Canela, Ricardo percibió de inmediato que la situación estaba al borde del abismo. «Aguanta, mi niña, aguanta», susurró con la voz rota, acariciando suavemente la cabeza de la labradora, sintiendo el calor febril de su piel bajo su guante. Los ojos de ella, aunque empañados por el dolor y la toxicidad, encontraron los de él por un instante fugaz. En esa mirada, Ricardo vio algo que lo marcaría para siempre, como una cicatriz de honor en su alma. Una súplica silenciosa, no solo por su propia vida, sino por las almas pequeñas que cargaba dentro de sí. No había ni un segundo que perder. Cada latido del corazón se contaba en la batalla entre la vida y la parca que se desarrollaba en ese patio polvoriento de Querétaro. «Sargento, tenemos que llevarla a una clínica veterinaria ahora», gritó Ricardo al sargento Mario, que volvía de la casa tras ponerle las esposas a Ramón Torres. El hombre, todavía vociferando amenazas e improperios, con el rostro rojo de la furia, era conducido sin dignidad hacia la patrulla. «¡Pinche cobarde!», gritó un vecino cuando Ramón pasó esposado. «Desgraciado», coreó una mujer con rabia. Ramón mantenía la barbilla levantada, como si todo aquello fuera solo un inconveniente menor, un trago amargo que pronto pasaría. No mostraba ni el más mínimo remordimiento por el estado crítico de Canela. «Calma, por favor, gente», pidió el sargento Mario, con voz de mando, mientras forzaba al hombre a entrar en el asiento trasero de la unidad. «La justicia se va a encargar de este rufián». Ricardo ya había envuelto a Canela en un viejo cobertor de lana que encontró doblado y sucio cerca de la barda. La labradora pesaba como un bloque de cemento, su vientre grávido hacía que el rescate fuera una tarea delicada y dolorosa. Con una ternura que contrastaba con el uniforme policial, la levantó en sus brazos fuertes, sintiendo el temblor desesperado del animal contra su pecho. «Sargento, no da tiempo de llamar a control animal. La voy a llevar en mi propia unidad», decidió Ricardo con una urgencia febril. «Conozco a una veterinaria de confianza aquí cerca, la doctora Camila. Trabaja en la clínica de 24 horas en el Jardín de América». El sargento asintió con un gesto grave, reconociendo la fatal urgencia de la situación. «Vaya, yo me encargo del elemento y del papeleo de la detención». Elena, con los ojos llenos de lágrimas gruesas al ver el estado lamentable de Canela, se acercó a Ricardo. «¿Puedo ir con ustedes? Conozco a esta perra desde que era una cachorrita flaca y juguetona». Ricardo le dio un asentimiento de cabeza sin perder un segundo. Con Canela en sus brazos, corrió a su patrulla, que estaba estacionada a solo unos metros. Elena abrió la puerta trasera y él depositó a la labradora con todo el cuidado de un padre, acostándola en el asiento de tela. «Quédese con ella, señora. Intente mantenerla despierta. Háblele sin parar», instruyó Ricardo con voz de sargento, mientras encendía el motor y activaba la sirena. «No permita que se duerma». Los siguientes 8 minutos fueron los más largos y acelerados en la vida del oficial Ricardo. Conducía con una intensidad casi salvaje, esquivando el tráfico pesado de la hora pico, cruzando cruceros, pasando semáforos en rojo con la sirena a todo volumen, un rugido desesperado en la calle. En el asiento trasero, Elena hablaba sin cesar con Canela, acariciando su cabeza húmeda, intentando mantener un contacto visual con los ojos turbios de la perra. «Quédate con nosotros, Canela. Piensa en tus hijitos, mi amor. Ellos te necesitan, niña preciosa. Aguanta solo un poquito más, por favorcito». Canela respiraba con una dificultad cada vez más marcada, un sonido de papel mojado en el aire. Su boca espumaba levemente, un rastro blanquecino,
y su cuerpo entero temblaba en espasmos irregulares que le sacudían la piel. Sus ojos, antes tan llenos de la nobleza labrador, ahora luchaban con toda su fuerza para no cerrarse, para no rendirse ante el abismo oscuro. La clínica veterinaria Vida Animal apareció, por fin, a la vista como una luz en la tormenta, su letrero de neón brillando como una esperanza. Ricardo frenó en seco frente a la entrada de urgencias y saltó del coche, con el corazón golpeándole en las costillas. «Emergencia, perra preñada, envenenada», gritó, irrumpiendo en la recepción con Canela en brazos, el olor de la muerte ya tocando su chaqueta. La doctora Camila Prado estaba terminando una consulta de rutina, revisando un gato persa, cuando escuchó los gritos y la sirena que se apagaba abruptamente. Al ver a Ricardo, a quien conocía por otros rescates ocasionales, cargando a la labradora en un estado de colapso crítico, llamó de inmediato a su equipo de guardia. «Mesa de procedimientos, ahora mismo», ordenó la veterinaria, una mujer de carácter fuerte y bata impecable, guiando a Ricardo hacia la sala de emergencia. «¿Cuánto tiempo desde que ingirió el veneno, oficial?» «No lo sabemos con exactitud, doctora. Los vecinos dicen que oyeron el grito del dueño hace unos 30 minutos, más o menos», respondió Elena, que venía detrás, apoyada contra el marco de la puerta. La doctora Camila examinó rápidamente las encías pálidas y los ojos inyectados de Canela, mientras su asistente Luciana preparaba una jeringa enorme. «Envenenamiento por organofosforado, probablemente ese veneno ilegal, chumbiño», diagnosticó la veterinaria con voz grave. «Vamos a tener que inducirle el vómito para sacar lo que quede en el estómago y administrar el antídoto de inmediato. El problema real, el problema mayúsculo, son los cachorros. Díganme en los comentarios de dónde me están viendo, y de paso, dejen su me gusta y compartan este video para que todos conozcan la historia de Canela y sus cachorros en peligro». Ricardo hablaba por teléfono, actualizando a sus colegas de la corporación sobre el caso, visiblemente conmovido por la ola de solidaridad que ya inundaba las redes sociales, un hashtag justicia para Canela que crecía como la espuma. El equipo veterinario trabajaba con una intensidad frenética y coordinada, como un reloj suizo que marcaba el pulso entre la vida y la muerte. Canela fue conectada a monitores ruidosos, recibió medicación intravenosa a chorros y una mascarilla le proporcionaba oxígeno suplementario a presión. Su barriga era el foco de todas las miradas, un punto de preocupación que latía con angustia. Los cachorros estaban sufriendo, era una verdad dolorosa. Se podían ver los movimientos irregulares, pequeñas oleadas de terror bajo la piel tensa. «Vamos a necesitar una cesárea de emergencia ya», sentenció la doctora. Camila, tras unos tensos minutos de estabilización, con el sudor pegado a la cofia quirúrgica. Es muy arriesgado para ella en su estado actual, con la toxicidad a tope, pero es la única posibilidad que tienen los cachorros de ver la luz del día. Ricardo y Elena fueron conducidos a la sala de espera, que parecía haberse transformado en el purgatorio, un lugar suspendido entre el cielo y el infierno. El policía, todavía en su uniforme de faena, caminaba de un lado a otro con un nerviosismo que le hacía pasar las manos por el pelo corto una y otra vez. Aquello había dejado de ser una simple llamada de rutina, otro rescate más en su aburrido trabajo. Se había convertido en una causa personal, un eco del deber en su pecho. Algo en la mirada de Canela, esa súplica profunda, lo había tocado hasta la médula de sus huesos. Nunca había sentido algo así, le confesó a Elena, que estaba sentada con las manos entrelazadas como si recitara un rosario. «Llevo 6 años en la policía municipal, he visto cosas horribles, pero la manera en que me miró, pidiendo no solo por su vida, sino por todos esos chiquitos». Elena asintió, sintiendo que le entendía a la perfección, con una empatía que no necesitaba palabras. Canela siempre fue especial, aún maltratada por ese monstruo, ese Ramón, nunca perdió su dulzura. Yo le daba tortillas con pollo a escondidas cuando él se iba a trabajar. ¿Cómo puede alguien hacer esto a un ser tan indefenso, que solo quiere un poco de amor y una caricia?, preguntó Ricardo al aire, la rabia y la tristeza mezclándose en el tono de su voz. El tiempo parecía haberse detenido o, peor, arrastrarse como un reptil herido. 20 minutos se estiraron hasta 40, y luego se hicieron una hora completa de agonía sorda. La sala de espera se fue llenando gradualmente, atrayendo a otros policías en su descanso, vecinos del barrio, e incluso algunos desconocidos que habían visto el caso viralizarse en redes. Finalmente, la doctora
Camila apareció en el umbral de la sala de cirugía, todavía usando el pesado delantal empapado. Su rostro reflejaba una terrible exhaustión, pero había algo más en su expresión, una chispa de esperanza que hizo que el corazón de Ricardo diera un brinco de expectativa. Logramos estabilizar a Canela, por ahora, anunció la doctora. Camila, quitándose la cofia quirúrgica mientras hablaba, permitiendo que su cabello oscuro cayera sobre sus hombros. El envenenamiento fue brutal, directo al sistema nervioso, pero ella es una guerrera, una verdadera leona. Un suspiro colectivo de alivio, profundo y liberador, recorrió la atestada sala de espera, como el viento que anuncia la lluvia. Ricardo sintió que sus hombros se relajaban ligeramente, como si la mano invisible del destino hubiese quitado un peso. ¿Y los cachorros, doctora?, preguntó Elena, poniéndose de pie de golpe, sus piernas acalambradas después de hora y media de rezo silencioso. La expresión de la veterinaria se alteró sutilmente, una sombra cruzó su mirada profesional. Hicimos una cesárea de emergencia, tan rápido como pudimos. Eran 7 cachorros, tal como sospechábamos. 7 almas pequeñas. Hizo una pausa dramática, escogiendo con cuidado sus palabras como si fueran cristales rotos. 5 de ellos pudimos sacarlos con vida, pero están muy débiles, muy delicados. El veneno afectó el suministro de oxígeno a través de la placenta. ¿Y los otros 2? Preguntó Ricardo con un hilo de voz, ya temiendo la respuesta, sintiendo el golpe antes de que llegara. Lamentablemente, no resistieron, respondió la doctora. Camila con una tristeza profesional. Llegaron sin signos vitales, ya no había nada que hacer, estaban sin vida. Elena se cubrió la boca con las manos, conteniendo un sollozo seco que le desgarró el pecho. Ricardo pasó su brazo por los hombros temblorosos de la profesora, ofreciéndole consuelo mientras él mismo luchaba contra una oleada de impotencia y dolor. Los 5 sobrevivientes están ahora en la incubadora neonatal, con todo el soporte, continuó la veterinaria, volviendo a su tono enérgico. Las próximas 24 horas serán cruciales, tanto para ellos como para Canela. Perdió mucha sangre en la cirugía y su organismo está luchando contra esa maldita toxina, la tiene agotada. En la sala de recuperación, Canela yacía sobre una hamaca acolchada, un oasis de calma después del huracán, conectada a la línea de la vida. Su respiración, aunque todavía trabajosa y superficial, era más regular, un ritmo constante que decía, sigo aquí. Sus ojos permanecían cerrados, pero ocasionalmente, sus patas se movían en el aire, pequeños tirones nerviosos, como si estuviera persiguiendo conejos en un sueño lejano. A su lado, en una incubadora pequeña con luz infrarroja que simulaba el calor del vientre, 5 minúsculos labradores luchaban por cada bocanada de aire. Eran tan diminutos que cabrían sin problema en la palma de una mano, con un pelaje húmedo, los ojos sellados, y los movimientos casi imperceptibles de sus diminutos pechos, apenas un aleteo. Normalmente, después de una cesárea, los cachorros se quedarían con la madre para mamar de inmediato, explicó Luciana, la asistente veterinaria, mientras revisaba los signos vitales de los recién nacidos con un estetoscopio diminuto. Pero en este caso, la mamá Canela no está en condiciones de cuidarlos, ni de despertar para ello. Necesita toda su energía para sí misma. ¿Y cómo se van a alimentar estos angelitos?, preguntó Ricardo, observando a los pequeños seres con una mezcla de fascinación y una terrible preocupación. Tenemos leche de fórmula especial para recién nacidos, respondió Luciana, levantando un pequeño frasco con un cuentagotas. Vamos a alimentarlos con este gotero a cada 2 horas, día y noche. Es un trabajo intensivo, pero vale cada gota. El caso se extendió como un incendio forestal de noticias. La historia desgarradora de Canela y sus cachorros en la Clínica Veterinaria Vida Animal de Querétaro comenzó a circular en redes y en la prensa local. La maldad del envenenamiento a una perra preñada conmovió a toda la región, y pronto, una lluvia de voluntarios, #amigos de Canela, comenzó a aparecer en la clínica ofreciendo su ayuda, donaciones y turnos de cuidado. Mientras tanto, en el distrito policial, Ramón Torres enfrentaba las consecuencias legales de su brutalidad. El sargento Mario había registrado la detención como un crimen de maltrato animal, agravado por el hecho de que la víctima estaba preñada y el uso de veneno prohibido. El delegado de turno, el doctor Enrique, un hombre de justicia inquebrantable, determinó que la prisión en flagrancia debía mantenerse. La ley es cristalina, señor Torres, le explicó el delegado,
mientras el hombre seguía con su indignación de borracho por estar en una celda. La ley de crímenes ambientales contempla penas de prisión para el maltrato animal. Y en su caso, con las circunstancias agravantes, no va a salir fácil. Pero si es solo un pinche perro, interrumpió Ramón, golpeando la mesa de metal con el puño. Es mi propiedad, hago lo que se me dé la gana. No, señor, no lo es, y no hace lo que quiere, respondió el delegado con una firmeza helada. Los animales no son cosas, son seres sintientes protegidos por la ley. Y, además, según consta en el expediente, usted ya tiene antecedentes por amenazas a sus vecinos y disturbio. Su historial es un libro abierto de mala conducta. De vuelta en la clínica, la noche se hizo profunda, la hora de las sombras. El equipo veterinario trabajaba en turnos de sombra y luz, monitoreando constantemente a Canela y alimentando a los 5 cachorros con la precisión de un reloj cada 2 horas. Ricardo, incluso después de que su turno terminara oficialmente, permaneció en la clínica, incapaz de marcharse. Sentado en una silla de plástico barata junto a la camilla de Canela, ocasionalmente acariciaba con la yema del dedo el pelaje suave de la labradora. «Lo vas a lograr, campeona», le murmuraba con una voz ronca. «Tus bebés te están esperando, no te rindas por ellos». Alrededor de las 3 de la mañana, en el silencio de la madrugada, uno de los monitores conectados a Canela comenzó a emitir un pitido insistente y estridente. Luciana, que estaba en el turno de noche, corrió hacia el equipo, sintiendo el pánico en la boca del estómago. «Presión arterial cayendo en picada», gritó al médico veterinario de guardia, el doctor Marcelo. «Frecuencia cardíaca irregular, se nos va». Ricardo fue apartado de la sala de inmediato, empujado suavemente por una enfermera silenciosa, mientras el equipo se arremolinaba con movimientos rápidos y precisos alrededor del cuerpo inerte de Canela. Desde fuera, solo podía ver siluetas moviéndose con urgencia, escuchar órdenes médicas gritadas en latín, el eco de las máquinas pitando un ritmo de terror. Después de 20 minutos que se sintieron como una vida entera suspendida en el vacío, el doctor Marcelo salió de la sala, con el rostro serio y sin emoción. «¿Qué pasó, doctor?», preguntó Ricardo, con un nudo de miedo en la garganta, temiendo la palabra final. «Tuvimos una complicación grave. Su organismo está reaccionando mal al estrés post-quirúrgico y a los efectos residuales del veneno», explicó el veterinario, con la voz baja y cuidadosa. «Logramos estabilizarla por el momento, pero», y dudó, el silencio se hizo profundo, «necesitamos ser realistas, oficial. Las próximas horas son decisivas, de vida o muerte. Hay una posibilidad muy real de que no lo supere, de que no resista». Las palabras le cayeron a Ricardo como una lluvia de hielo y dolor, un puñetazo en el alma. En apenas unas horas, esa perra, a la que ni siquiera conocía hasta esa tarde, se había convertido en el centro de su mundo, en un símbolo de la lucha del bien contra el mal. La idea de perderla, de ver su sacrificio ser en vano, era simplemente insoportable. ¿Y si ella no sobrevive? ¿Los cachorros? ¿Qué va a pasar con los chiquitos?, preguntó, su voz quebrándose en la última palabra, traicionándolo. «Haremos todo lo humanamente posible para salvarlos, lo prometo, pero son demasiado pequeños». «Aún necesitan desesperadamente a su madre», respondió el doctor Marcelo con una honestidad brutal, mirando a los ojos del policía. «Sería una batalla muy, muy difícil de ganar». En esa madrugada fría, mientras la ciudad de Querétaro dormía ajena al drama, 8 vidas frágiles y heridas pendían de un hilo en la clínica Vida Animal. Y Ricardo Silva, el policía, sentado solo en el pasillo helado, con la cabeza entre las manos que habían sostenido a Canela, hizo algo que no hacía desde que era niño, rezó. El amanecer trajo una luz débil y dorada a través de las ventanas opacas de la clínica, una promesa incierta de un nuevo día. Díganme en los comentarios de dónde me están viendo, y de paso, dejen su me gusta y compartan este video para que todos conozcan la historia de Canela y sus cachorros en peligro. Ricardo hablaba por teléfono, actualizando a sus colegas de la corporación sobre el caso, visiblemente conmovido por la ola de solidaridad que ya inundaba las redes sociales, un hashtag justicia para Canela que crecía como la espuma. El equipo veterinario trabajaba con una intensidad frenética y coordinada, como un reloj suizo que marcaba el pulso entre la vida y la muerte. Canela fue conectada a monitores ruidosos, recibió medicación intravenosa a chorros y una mascarilla le proporcionaba oxígeno suplementario a presión.
Su barriga era el foco de todas las miradas, un punto de preocupación que latía con angustia. Los cachorros estaban sufriendo, era una verdad dolorosa. Se podían ver los movimientos irregulares, pequeñas oleadas de terror bajo la piel tensa. «Vamos a necesitar una cesárea de emergencia ya», sentenció la doctora. Camila, tras unos tensos minutos de estabilización, con el sudor pegado a la cofia quirúrgica. Es muy arriesgado para ella en su estado actual, con la toxicidad a tope, pero es la única posibilidad que tienen los cachorros de ver la luz del día. Ricardo y Elena fueron conducidos a la sala de espera, que parecía haberse transformado en el purgatorio, un lugar suspendido entre el cielo y el infierno. El policía, todavía en su uniforme de faena, caminaba de un lado a otro con un nerviosismo que le hacía pasar las manos por el pelo corto una y otra vez. Aquello había dejado de ser una simple llamada de rutina, otro rescate más en su aburrido trabajo. Se había convertido en una causa personal, un eco del deber en su pecho. Algo en la mirada de Canela, esa súplica profunda, lo había tocado hasta la médula de sus huesos. Nunca había sentido algo así, le confesó a Elena, que estaba sentada con las manos entrelazadas como si recitara un rosario. Llevo 6 años en la policía municipal, he visto cosas horribles, pero la manera en que me miró, pidiendo no solo por su vida, sino por todos esos chiquitos. Elena asintió, sintiendo que le entendía a la perfección, con una empatía que no necesitaba palabras. Canela siempre fue especial, aún maltratada por ese monstruo, ese Ramón, nunca perdió su dulzura. Yo le daba tortillas con pollo a escondidas cuando él se iba a trabajar. ¿Cómo puede alguien hacer esto a un ser tan indefenso, que solo quiere un poco de amor y una caricia?, preguntó Ricardo al aire, la rabia y la tristeza mezclándose en el tono de su voz. El tiempo parecía haberse detenido o, peor, arrastrarse como un reptil herido. 20 minutos se estiraron hasta 40, y luego se hicieron una hora completa de agonía sorda. La sala de espera se fue llenando gradualmente, atrayendo a otros policías en su descanso, vecinos del barrio, e incluso algunos desconocidos que habían visto el caso viralizarse en redes. Finalmente, la doctora Camila apareció en el umbral de la sala de cirugía, todavía usando el pesado delantal empapado. Su rostro reflejaba una terrible exhaustión, pero había algo más en su expresión, una chispa de esperanza que hizo que el corazón de Ricardo diera un brinco de expectativa. Logramos estabilizar a Canela, por ahora, anunció la doctora Camila, quitándose la cofia quirúrgica mientras hablaba, permitiendo que su cabello oscuro cayera sobre sus hombros. El envenenamiento fue brutal, directo al sistema nervioso, pero ella es una guerrera, una verdadera leona. Un suspiro colectivo de alivio, profundo y liberador, recorrió la atestada sala de espera, como el viento que anuncia la lluvia. Ricardo sintió que sus hombros se relajaban ligeramente, como si la mano invisible del destino hubiese quitado un peso. ¿Y los cachorros, doctora?, preguntó Elena, poniéndose de pie de golpe, sus piernas acalambradas después de hora y media de rezo silencioso. La expresión de la veterinaria se alteró sutilmente, una sombra cruzó su mirada profesional. Hicimos una cesárea de emergencia, tan rápido como pudimos. Eran 7 cachorros, tal como sospechábamos. 7 almas pequeñas. Hizo una pausa dramática, escogiendo con cuidado sus palabras como si fueran cristales rotos. 5 de ellos pudimos sacarlos con vida, pero están muy débiles, muy delicados. El veneno afectó el suministro de oxígeno a través de la placenta. ¿Y los otros 2? Preguntó Ricardo con un hilo de voz, ya temiendo la respuesta, sintiendo el golpe antes de que llegara. Lamentablemente, no resistieron, respondió la doctora Camila con una tristeza profesional. Llegaron sin signos vitales, ya no había nada que hacer, estaban sin vida. Elena se cubrió la boca con las manos, conteniendo un sollozo seco que le desgarró el pecho. Ricardo pasó su brazo por los hombros temblorosos de la profesora, ofreciéndole consuelo mientras él mismo luchaba contra una oleada de impotencia y dolor. Los 5 sobrevivientes están ahora en la incubadora neonatal, con todo el soporte, continuó la veterinaria, volviendo a su tono enérgico. Las próximas 24 horas serán cruciales, tanto para ellos como para Canela. Perdió mucha sangre en la cirugía y su organismo está luchando contra esa maldita toxina, la tiene agotada. En la sala de recuperación, Canela yacía sobre una hamaca acolchada, un oasis de calma después del huracán, conectada a la línea de la vida. Su respiración, aunque todavía trabajosa y superficial, era más regular,
un ritmo constante que decía, sigo aquí. Sus ojos permanecían cerrados, pero ocasionalmente, sus patas se movían en el aire, pequeños tirones nerviosos, como si estuviera persiguiendo conejos en un sueño lejano. A su lado, en una incubadora pequeña con luz infrarroja que simulaba el calor del vientre, 5 minúsculos labradores luchaban por cada bocanada de aire. Eran tan diminutos que cabrían sin problema en la palma de una mano, con un pelaje húmedo, los ojos sellados, y los movimientos casi imperceptibles de sus diminutos pechos, apenas un aleteo. Normalmente, después de una cesárea, los cachorros se quedarían con la madre para mamar de inmediato, explicó Luciana, la asistente veterinaria, mientras revisaba los signos vitales de los recién nacidos con un estetoscopio diminuto. Pero en este caso, la mamá Canela no está en condiciones de cuidarlos, ni de despertar para ello. Necesita toda su energía para sí misma. ¿Y cómo se van a alimentar estos angelitos?, preguntó Ricardo, observando a los pequeños seres con una mezcla de fascinación y una terrible preocupación. Tenemos leche de fórmula especial para recién nacidos, respondió Luciana, levantando un pequeño frasco con un cuentagotas. Vamos a alimentarlos con este gotero a cada 2 horas, día y noche. Es un trabajo intensivo, pero vale cada gota. El caso se extendió como un incendio forestal de noticias. La historia desgarradora de Canela y sus cachorros en la Clínica Veterinaria Vida Animal de Querétaro comenzó a circular en redes y en la prensa local. La maldad del envenenamiento a una perra preñada conmovió a toda la región, y pronto, una lluvia de voluntarios, #amigos de Canela, comenzó a aparecer en la clínica ofreciendo su ayuda, donaciones y turnos de cuidado. Mientras tanto, en el distrito policial, Ramón Torres enfrentaba las consecuencias legales de su brutalidad. El sargento Mario había registrado la detención como un crimen de maltrato animal, agravado por el hecho de que la víctima estaba preñada y el uso de veneno prohibido. El delegado de turno, el doctor Enrique, un hombre de justicia inquebrantable, determinó que la prisión en flagrancia debía mantenerse. La ley es cristalina, señor Torres, le explicó el delegado, mientras el hombre seguía con su indignación de borracho por estar en una celda. La ley de crímenes ambientales contempla penas de prisión para el maltrato animal. Y en su caso, con las circunstancias agravantes, no va a salir fácil. Pero si es solo un pinche perro, interrumpió Ramón, golpeando la mesa de metal con el puño. Es mi propiedad, hago lo que se me dé la gana. No, señor, no lo es, y no hace lo que quiere, respondió el delegado con una firmeza helada. Los animales no son cosas, son seres sintientes protegidos por la ley. Y, además, según consta en el expediente, usted ya tiene antecedentes por amenazas a sus vecinos y disturbio. Su historial es un libro abierto de mala conducta. De vuelta en la clínica, la noche se hizo profunda, la hora de las sombras. El equipo veterinario trabajaba en turnos de sombra y luz, monitoreando constantemente a Canela y alimentando a los 5 cachorros con la precisión de un reloj cada 2 horas. Ricardo, incluso después de que su turno terminara oficialmente, permaneció en la clínica, incapaz de marcharse. Sentado en una silla de plástico barata junto a la camilla de Canela, ocasionalmente acariciaba con la yema del dedo el pelaje suave de la labradora. «Lo vas a lograr, campeona», le murmuraba con una voz ronca. «Tus bebés te están esperando, no te rindas por ellos». Alrededor de las 3 de la mañana, en el silencio de la madrugada, uno de los monitores conectados a Canela comenzó a emitir un pitido insistente y estridente. Luciana, que estaba en el turno de noche, corrió hacia el equipo, sintiendo el pánico en la boca del estómago. «Presión arterial cayendo en picada», gritó al médico veterinario de guardia, el doctor Marcelo. «Frecuencia cardíaca irregular, se nos va». Ricardo fue apartado de la sala de inmediato, empujado suavemente por una enfermera silenciosa, mientras el equipo se arremolinaba con movimientos rápidos y precisos alrededor del cuerpo inerte de Canela. Desde fuera, solo podía ver siluetas moviéndose con urgencia, escuchar órdenes médicas gritadas en latín, el eco de las máquinas pitando un ritmo de terror. Después de 20 minutos que se sintieron como una vida entera suspendida en el vacío, el doctor Marcelo salió de la sala, con el rostro serio y sin emoción. «¿Qué pasó, doctor?», preguntó Ricardo, con un nudo de miedo en la garganta, temiendo la palabra final. «Tuvimos una complicación grave. Su organismo está reaccionando mal al estrés post-quirúrgico y a los efectos residuales del veneno», explicó el veterinario, con la voz baja y cuidadosa.
Logramos estabilizarla por el momento, pero, y dudó, el silencio se hizo profundo, necesitamos ser realistas, oficial. Las próximas horas son decisivas, de vida o muerte. Hay una posibilidad muy real de que no lo supere, de que no resista. Las palabras le cayeron a Ricardo como una lluvia de hielo y dolor, un puñetazo en el alma. En apenas unas horas, esa perra, a la que ni siquiera conocía hasta esa tarde, se había convertido en el centro de su mundo, en un símbolo de la lucha del bien contra el mal. La idea de perderla, de ver su sacrificio ser en vano, era simplemente insoportable. ¿Y si ella no sobrevive? ¿Los cachorros? ¿Qué va a pasar con los chiquitos? Preguntó, su voz quebrándose en la última palabra, traicionándolo. Haremos todo lo humanamente posible para salvarlos, lo prometo, pero son demasiado pequeños. Aún necesitan desesperadamente a su madre, respondió el doctor Marcelo con una honestidad brutal, mirando a los ojos del policía. Sería una batalla muy difícil de ganar. En esa madrugada fría, mientras la ciudad de Querétaro dormía ajena al drama, 8 vidas frágiles y heridas pendían de un hilo en la clínica Vida Animal. Y Ricardo Silva, el policía, sentado solo en el pasillo helado, con la cabeza entre las manos que habían sostenido a Canela, hizo algo que no hacía desde que era niño, rezó. El amanecer trajo una luz débil y dorada a través de las ventanas opacas de la clínica, una promesa incierta de un nuevo día. El reencuentro más emotivo del año. Canela y sus 4 cachorros sobrevivientes se ven por primera vez, lucha y maternidad. Ricardo toma una decisión. El policía que rescató a Canela adoptará a la familia completa. Justicia por Canela. El dueño maltratador es encarcelado y la jueza dicta sentencia ejemplar. El instinto imparable. La labradora envenenada amamanta a sus crías en un momento de milagro animal. Noticias de última hora. Avances en el caso de maltrato animal en Querétaro, el futuro de Canela. La doctora Camila ya estaba lista, supervisando los últimos detalles para el encuentro que todos habían esperado. En una sala pequeña, especialmente acondicionada con un ambiente cálido, su temperatura controlada y una iluminación suave y acogedora, Canela había sido trasladada con extremo cuidado a un colchón grueso sobre el suelo. Aún conectada a la intravenosa, estaba visiblemente más alerta, sus ojos castaños, que ya no lucían turbios, seguían el movimiento de la gente. Ocasionalmente, intentaba levantar la cabeza, solo para ser contenida con ternura por la doctora. Camila, calma, mamacita, decía la veterinaria en un susurro melodioso. Tus bebés ya vienen, ya casi los tienes aquí. Cuando Patricia entró cargando la caja de cartón forrada con los 4 cachorros, Canela inmediatamente giró la cabeza hacia ellos, con una velocidad inesperada para su estado. Su cuerpo entero intentó moverse, un instinto primario la impulsaba, pero todavía estaba demasiado débil para levantarse. Despacio, con mucho cuidado, Patricia, instruyó la doctora. Camila, levantando una mano como un freno. Ponlos cerca de ella, que los huela, pero no directamente contra su cuerpo aún. Vamos a ver cómo reacciona, es un momento crítico. Patricia obedeció, deslizando la caja hasta que estuvo a pocos centímetros del hocico de Canela. La labradora inmediatamente comenzó a olfatear, sus fosas nasales dilatándose y contrayéndose rápidamente, absorbiendo el aroma a leche y vida de sus crías. Un sonido bajo, casi un lamento de felicidad, escapó de su garganta, un ruido ancestral que resonó en el silencio. Uno de los cachorros, el más pequeño, con una manchita blanca como una estrella en el pecho, emitió un agudo piído en respuesta al sonido de su madre. Fue como si un interruptor se hubiera encendido en el cerebro de Canela, una explosión de energía pura. Empezó a lamer el aire desesperadamente, intentando alcanzarlos, el deseo maternal era más fuerte que el veneno en sus venas. Los reconoce, susurró Ricardo, observando desde el umbral de la puerta, sintiendo una emoción que le inundó el pecho, tan fuerte que casi no podía respirar. Vamos a acercarlos un poco más, decidió la doctora. Camila, haciendo un gesto afirmativo a Patricia. Con la mayor de las precauciones, la técnica veterinaria retiró a los cachorros uno a uno de la caja, como si fueran piezas de cristal preciosas. Los colocó cuidadosamente al lado de Canela, a una distancia que le permitía lamerlos con su lengua áspera y maternal, pero que evitaba que los aplastara accidentalmente con su peso. Lo que sucedió a continuación fue un milagro que conmovió a todos en la sala hasta las lágrimas. Canela, reuniendo una fuerza que nadie imaginó que le quedaba,
Comenzó a lamer a cada cachorro meticulosamente, limpiándolos, estimulándolos, dándoles calor y vida. Los pequeños respondieron con movimientos más vigorosos, emitiendo sonidos que, aunque débiles, eran indudablemente un himno a la supervivencia. Increíble, murmuró el doctor Marcelo, que también había entrado en la sala, con los ojos vidriosos. El instinto maternal es una de las fuerzas más poderosas e indomables de la naturaleza, más fuerte que cualquier veneno. Tras unos minutos, observando que Canela solo mostraba puro instinto y ternura, la doctora Camila le hizo una seña a Patricia. Vamos a intentar que uno de ellos mame. Es hora de la prueba final. Con sumo cuidado, Patricia tomó al cachorro que parecía más fuerte, una hembra de pelaje dorado más oscuro, y lo colocó cerca de las ubres de Canela. El cachorro, guiado por un instinto que era la única herencia de su madre, comenzó a moverse en la dirección correcta y, en segundos, encontró su objetivo y se prendió, succionando con fuerza. Canela cerró los ojos, no por debilidad, sino como si sintiera un alivio total, el dolor evaporándose. Un suspiro profundo escapó de su pecho, y por un instante, todos temieron una recaída, hasta que se dieron cuenta de que era simplemente un suspiro de profundo contento. Uno a uno, los otros 3 cachorros fueron colocados con su madre. No todos consiguieron alimentarse con la misma efectividad, 2 de ellos estaban todavía demasiado débiles para succionar, pero el contacto piel a piel con su madre parecía revigorarlos, inyectándoles esperanza. Esto es solo el principio, Ricardo, explicó la doctora Camila al policía mientras observaban la escena con fascinación. Seguirán necesitando nuestra alimentación suplementaria y Canela requerirá cuidados intensivos por un tiempo. Pero este es un paso agigantado. Ricardo no pudo articular palabra. La imagen de Canela, aún visiblemente sufriendo, pero encontrando la fuerza para cuidar de sus hijos, había tocado algo profundo y definitivo dentro de él. Recordó aquella primera mirada, aquel pacto silencioso en el patio polvoriento, y cómo había sentido una conexión inmediata con ese noble animal. En ese momento, observando a la madre y sus cachorros reunidos contra todo pronóstico, Ricardo Silva tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Una semana después del rescate dramático, la vida en la clínica Vida Animal había encontrado un ritmo de trabajo y esperanza. Una sala, la misma donde había sucedido el reencuentro, había sido designada como el cuarto de Canela, donde la labradora y sus 4 cachorros permanecían bajo el cuidado constante y el ojo experto. Un equipo de voluntarios se turnaba las 24 horas del día, ayudando a suplementar la alimentación de los cachorros, que aún necesitaban el biberón además de la leche materna. Canela mejoraba a ojos vista, cada día una victoria. Ya lograba sentarse por periodos más largos e incluso caminaba unos cuantos pasos, siempre bajo la supervisión de un veterinario. El brillo había regresado por completo a sus ojos, una luz de amor incondicional, especialmente cuando miraba a sus hijos, que crecían sorprendentemente bien, a pesar de su inicio traumático. En esa mañana, Ricardo estacionó su patrulla frente a la clínica. Era su día libre, pero aún así vestía el uniforme impoluto de la policía municipal, tenía un compromiso importante más tarde, una cita con la justicia. Buenos días, oficial Silva, saludó la recepcionista con una gran sonrisa. Todos en la clínica lo conocían bien, era parte de la familia de Canela. Están esperándolo. Ricardo sonrió de vuelta, dirigiéndose a la sala donde estaban Canela y sus cachorros. Al entrar, encontró a la doctora Camila realizando un examen a los pequeños, sosteniendo a uno en la palma de su mano. Ah, Ricardo, qué bueno que llegaste, dijo la veterinaria. Estoy pesando a los cachorros. Mira cómo están creciendo de fuertes. En la balanza digital, uno de los cachorros, el macho con la mancha blanca en el pecho que habían apodado Estrella por su marca, registraba casi 500 gramos. Es increíble, una bendición, comentó Ricardo, agachándose para saludar a Canela, que lo reconoció de inmediato y empezó a mover la cola, un latido alegre en el suelo. Hola, chiquita, ¿cómo te sientes hoy? Como respuesta, la labradora lamió su mano con efusividad y trató de levantarse, ansiosa por el contacto. Sus movimientos aún eran cautelosos, pero infinitamente mejores que los de la semana anterior. Está respondiendo maravillosamente bien al tratamiento, informó la doctora Camila, colocando al cachorro de vuelta con sus hermanos. Los análisis de sangre de ayer mostraron que las enzimas hepáticas están casi normalizadas.
El antídoto y los medicamentos de soporte hicieron un milagro de sanación. ¿Y los pulmones?, preguntó Ricardo, recordando las complicaciones respiratorias que Canela había enfrentado. También mucho mejor, aún queda algo de congestión, pero nada que nos preocupe seriamente a estas alturas. Va a vivir, Ricardo. Ricardo pasó unos minutos jugando con los cachorros, que ya empezaban a abrir los ojos al mundo y a explorarlo tímidamente con sus patitas gordas. Cada uno de ellos había sido nombrado con cariño por los voluntarios de las redes sociales. Además de Estrella, estaba Luna, la hembra de pelaje más oscuro, Nina, la más pequeña, y Thor, el macho más grande. Tengo que ir al Palacio de Justicia ahora, dijo Ricardo, ajustándose el cinturón. Finalmente es la audiencia de control de detención de Ramón Torres. La doctora Camila asintió, comprendiendo la gravedad de ese momento. Te deseo mucha suerte, Ricardo. Las pruebas son irrefutables, la justicia tiene que llegar. Eso espero de todo corazón, respondió él, acariciando a Canela una última vez antes de salir por la puerta. Ellos merecen justicia, esos cachorros y su madre merecen paz. En el Palacio de Justicia de Querétaro, Ricardo se encontró con el fiscal, el doctor Fernando Almeida, quien había tomado el caso personalmente dada la enorme repercusión en la prensa y las redes. Oficial Silva, es un placer por fin conocerlo, saludó el fiscal, extendiendo una mano firme. Su testimonio va a ser fundamental hoy, la pieza clave. Estoy aquí para cumplir con mi deber hasta el final, doctor, respondió Ricardo, estrechando su mano. ¿Cómo ve nuestras posibilidades? Bastante buenas, diría yo, respondió el fiscal con confianza. Tenemos pruebas materiales, testimonios consistentes, y la confesión inicial del acusado, a pesar de que haya intentado retractarse. Además, la jueza Marcia Peixoto es conocida por su mano dura en casos de crueldad animal. La sala de audiencias estaba sorprendentemente llena. En el área reservada al público, Ricardo reconoció a varios de los voluntarios que cuidaban a Canela. Elena estaba allí con su madre, doña Esperanza. Incluso la doctora Camila había enviado a Patricia para representar a la clínica. Cuando Ramón Torres entró, escoltado por 2 policías, un murmullo de indignación, casi un gemido de rabia contenida, recorrió la sala. El hombre parecía más pequeño, menos imponente, que el matón que Ricardo recordaba del día del rescate. Sus ojos evitaban el contacto, clavados en el suelo. La jueza Marcia Peixoto entró, y la audiencia de control de detención dio inicio con una formalidad helada. El proceso siguió su curso, la lectura de la acusación, los argumentos de la defensa y de la fiscalía. Cuando llegó el momento del testimonio de Ricardo, narró con una precisión minuciosa los eventos de aquel día. La llamada de auxilio, el ingreso al patio, el estado de Canela, la evidencia innegable del envenenamiento. La perra estaba visiblemente preñada y en sufrimiento extremo, declaró, manteniendo la voz firme a pesar de la emoción que le revolvía el estómago. Había restos de comida revueltos con un substrato oscuro que el laboratorio identificó como chumbiño, un veneno sumamente tóxico. Cuando fue el turno del testimonio de Ramón Torres, el hombre intentó minimizar sus acciones, un intento patético de excusa. Yo no sabía que estaba preñada, lo juro, alegó, bajo la guía silenciosa de su abogado de oficio. Solo quería que dejara de ensuciar mi patio, no tenía ninguna intención de matarla, se lo juro por Dios. El fiscal doctor Fernando Almeida fue implacable en su contrainterrogatorio, golpeando con la verdad. Usted afirma que no tenía intención de matar al animal, pero utilizó una sustancia letal, universalmente reconocida como veneno. Además, testigos afirman que usted gritó, y cito textualmente, «Vas a aprender a no ensuciar mi casa, perra inútil». ¿Eso no demuestra una intencionalidad de causar un daño grave, señor Torres? Tras casi 3 horas de audiencia, la jueza Marcia Peixoto anunció su decisión con una seriedad que no admitía réplica. Ramón Torres permanecería en prisión preventiva mientras el proceso judicial seguía su curso y sería denunciado formalmente por crimen de maltrato animal con calificadoras, uso de veneno y crueldad, enfrentando una pena que podría llegar a 5 años de cárcel. Además, la jueza dictaminó la pérdida inmediata de la custodia de Canela y sus cachorros, declarándolos disponibles para adopción tan pronto como estuvieran completamente recuperados. Al salir del Palacio de Justicia, Ricardo fue asediado por los reporteros, la historia seguía generando un enorme interés público y moral. Oficial Silva,
¿Qué opina de la decisión de la jueza?, preguntó una reportera de Azteca Noticias, acercándole el micrófono al rostro. O final inesperado, o policial Ricardo adota Canela e sua familia. A adosa o mais emocionante do ano. Vínculos que salvam. O reencontro da labradora Canela com seus 4 filotes na adopção coletiva de Resgate a ONG. O caso Canela inspira lei contra maus tratos no México e o nascimento de segunda chance justiça e redenção. A nova vida de Canela e seus bebés ano depois do envenenamento Querétaro. O milagre de Umamei e seus filotes no coração da polícia. A justiça está sendo feita, a lei prevaleceu, respondeu Ricardo aos repórteres com tom grave, cortando a entrevista com uma simplicidade que era mais potente que qualquer discurso. É tudo o que posso dizer por enquanto. A jueza já falou por nós. Mais tarde, de volta à clínica, Ricardo compartilhou as emocionantes notícias com a doutora Camila e a equipe de voluntários. Isso significa que oficialmente Canela não pertence mais àquele monstruo, concluyó Elena, con la voz quebrada por la emoción, abrazando a su madre con fuerza. Pero ahora, ¿qué va a pasar con ella y con los cachorros? ¿Quién se queda con ellos?, preguntó Patricia con la mirada ansiosa. Todos los ojos en la sala de descanso se posaron en Ricardo, que respiró profundamente antes de hacer el gran anuncio, que había ensayado mentalmente durante días, sintiendo el peso de la promesa que había hecho. Yo he decidido adoptar a Canela, reveló finalmente, con la sencillez de quien anuncia un cambio de planes menor. Ya hablé con mi esposa, Ana Paula, y estuvo totalmente de acuerdo. Tenemos un patio grande y nuestra hija, Laura, siempre quiso una labrador. La revelación fue recibida con una explosión de aplausos, gritos ahogados, y algunos abrazos emocionados, una celebración íntima. De alguna manera, todos lo esperaban, habiendo sido testigos del vínculo especial y silencioso que se había forjado entre el policía y la perra desde el rescate. ¿Y qué pasará con los cachorros?, preguntó Patricia, que se había encariñado particularmente con Luna, la hembra de pelaje más oscuro. Bueno, en cuanto a eso, comenzó Ricardo con una sonrisa de complicidad, vamos a necesitar 4 familias muy especiales. Familias que entiendan que estos no son perros comunes, son sobrevivientes, pequeños guerreros que merecen todo el amor del mundo y un hogar de 5 estrellas. La mirada significativa que lanzó al grupo de voluntarios dejó claro que ya tenía a sus principales candidatos en mente, justo allí, en la sala. 2 meses después del dramático rescate de Canela, la vida había tomado un giro completo. El invierno mexicano comenzaba a ceder en la ciudad de Querétaro, con mañanas frescas y un cielo de un azul intenso y limpio. En la casa de la familia Silva, en el acogedor barrio Jardín Atlántico, la vida había encontrado una nueva normalidad, una que incluía a una labradora dorada, completamente recuperada y vibrando de energía. Ricardo observaba desde la terraza de la casa mientras Canela corría por el patio, persiguiendo una pelota que le había lanzado Laura, su hija de 9 años. El pelo de la perra, que antes había estado opaco y sin vida por el veneno, ahora brillaba como oro bajo el sol de la mañana, un símbolo de salud y resiliencia. No quedaba ningún rastro visible del trauma que casi le había costado la vida. Su cuerpo era un mapa de la superación. Se ve tan feliz, como si nada hubiera pasado, comentó Ana Paula, la esposa de Ricardo, acercándose a él con 2 tazas de café humeante. Es increíble cómo los animales viven en el presente, respondió Ricardo, aceptando la taza con una sonrisa de gratitud. Sin rencor, sin resentimiento, solo gratitud y alegría pura por cada nuevo amanecer que les regala la vida. El proceso de adaptación de Canela a su nueva familia había sido asombrosamente sencillo. Desde el primer día en que la llevaron a casa, 3 semanas después del rescate, demostró una confianza absoluta en Ricardo y, por extensión, en toda su familia. Con Laura, en particular, Canela desarrolló un vínculo inmediato e inseparable. La niña había participado activamente en la recuperación de la perra, visitándola en la clínica siempre que era posible y ayudando a socializar a los cachorros. Cuando por fin llegó el día de llevar a Canela a su nuevo hogar, fue Laura quien la guió por las habitaciones, presentándole cada espacio con la paciencia y sensibilidad que solo los niños poseen. El celular de Ricardo vibró con una notificación. Era un mensaje de Patricia en el grupo de WhatsApp, Familia Canela,
creado para mantener a todos los involucrados en el rescate y la adopción al día sobre el desarrollo de los chiquitos. Miren, Luna ya está aprendiendo a sentarse a la primera, decía el mensaje, acompañado de un video de la cachorra de pelaje oscuro, ahora con casi 12 semanas, obedeciendo el comando de Patricia, que, por supuesto, la había adoptado permanentemente. Vaya, está enorme, comentó Ana Paula, mirando por encima del hombro de Ricardo, fascinada. El grupo de chat era increíblemente activo, un torrente de amor. Casi a diario, los padres de los otros cachorros compartían sus actualizaciones. Estrella había sido adoptado por Elena y su madre, Doña Esperanza. Nina había encontrado un hogar con una de las enfermeras de la clínica, y Thor ahora vivía con el sargento Mario, quien se había encariñado inesperadamente con el cachorro más robusto de la camada. Creo que es momento de organizar un reencuentro familiar pronto, ¿no creen?, sugirió Ricardo, respondiendo al mensaje de Patricia. Sería divertido ver si Canela reconoce a sus hijos grandes. La idea fue acogida inmediatamente con entusiasmo por los otros miembros del grupo, y se fijó una fecha para el siguiente fin de semana en el parque cercano a la casa de los Silva. El día acordado, el clima era perfecto, soleado, pero con una brisa fresca que hacía bailar las hojas. Ricardo llegó al parque con Canela y su familia un poco antes de la hora. La labradora, sintiendo la excitación en el ambiente, estaba más enérgica de lo normal, tirando suavemente de la correa mientras caminaban por el área de césped. Patricia fue la primera en llegar con Luna, casi irreconocible. La pequeña era ahora una labradora juvenil, todavía patosa, pero con unos ojos vivaces que recordaban mucho a los de su madre. El momento en que Canela vio a su hija fue casi mágico, digno de una película. La labradora adulta se detuvo de golpe, las orejas levantadas, el cuerpo vibrando de expectación y reconocimiento. Ricardo soltó un poco la correa, permitiendo que se acercara a Luna. Madre e hija se olfatearon intensamente por unos segundos eternos, un reconocimiento primordial sucediendo entre ellas sin necesidad de palabras. Entonces, Canela comenzó a lamer el hocico de Luna con una energía desenfrenada, mientras la joven perra respondía con pequeños ladridos de pura alegría. «La reconoció, papá, claro que la reconoció», exclamó Laura, dando saltitos de emoción. «Claro que sí, mi vida», respondió Patricia, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Una madre nunca olvida a sus hijos. En pocos minutos, los otros hermanos llegaron con sus respectivas familias. La escena se repitió con cada uno. El reconocimiento inicial, la pausa solemne, seguido por demostraciones de afecto que dejaron a todos los humanos presentes con la garganta anudada. Elena, observando a Canela interactuar con Estrella, se acercó a Ricardo, su voz suave y reflexiva. «Sabes, cuando todo aquello pasó, pensé que nunca más podría tener fe en la humanidad», confesó. Ver a alguien hacer lo que ese hombre le hizo a Canela, fue devastador. Pero entonces apareciste tú, y luego todos los voluntarios, la doctora Camila, Patricia. A veces es necesario presenciar lo peor de la humanidad para poder ver lo mejor que hay en ella, respondió Ricardo, observando a los niños jugar con los perros. Por cada persona capaz de tanta crueldad, hay docenas, quizás cientos, dispuestas a ayudar y a preocuparse sin medida. Los 5 perros, la familia completa, corrían libremente por el área cercada del parque, con Canela deteniéndose ocasionalmente para revisar a cada uno de sus hijos, como si aún se sintiera responsable por su bienestar. Era una danza de alegría pura, sin una pizca de sombra del pasado traumático. Mientras tanto, entre bambalinas, otras transformaciones positivas seguían ocurriendo. Inspirada por el caso Canela, la Asamblea Legislativa de Querétaro había aprobado recientemente una legislación más estricta contra el maltrato animal, incluyendo la creación de una fiscalía especializada. Ricardo había sido invitado a dar conferencias en escuelas y centros comunitarios, utilizando la historia de Canela como ejemplo del impacto positivo que una sola acción de rescate puede generar. El caso se había convertido en un poderoso símbolo de esperanza y cambio social. Ramón Torres, por su parte, enfrentaba las duras consecuencias de sus actos. Había sido formalmente acusado por la fiscalía y esperaba juicio por un crimen que podría costarle una larga condena. El caso, debido a su enorme repercusión, estaba siendo monitoreado de cerca por organizaciones de protección animal de todo el país. Pero en esa tarde soleada en el parque, nadie pensaba en la oscuridad del pasado.
El foco estaba en el presente, en la alegría del reencuentro de la camada, en la celebración de la vida que había prevalecido contra todas las probabilidades y el veneno. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los árboles, las familias se reunieron para tomarse una foto grupal. Canela al centro, orgullosa, rodeada por sus 4 cachorros y por las personas que habían transformado una tragedia inminente en una historia de redención. Saben que esto es solo el comienzo, ¿verdad?, comentó el sargento Mario, sosteniendo a Thor, que se había quedado dormido en sus brazos después de la larga tarde de juegos. Lo que hicimos por Canela y su familia es solo una gota. Hay muchísimos otros animales por ahí que necesitan exactamente lo mismo. Todos asintieron, comprendiendo el peso y la verdad de esas palabras. La experiencia compartida había despertado algo profundo en cada uno de ellos, una conciencia más grande, un sentido de propósito mayor que su rutina. Para Ricardo, especialmente, el rescate de Canela había sido un punto de inflexión profesional y personal. Algo en su visión del mundo y de su propio trabajo había cambiado de manera irreversible. Y mientras observaba a su hija abrazando a Canela, supo que aquella no sería la última vez que intervendría para salvar una vida inocente. «Papá, ¿podemos hacer esto otra vez, por favor?», preguntó Laura, refiriéndose al encuentro familiar y al rescate en general. «Cada vez que quieras, princesa», respondió Ricardo, sonriendo con una promesa. «Esta es nuestra familia ahora. La misión continúa». El sol de diciembre bañaba el amplio patio de la asociación Segunda Chance, una flamante ONG de rescate y rehabilitación animal que había nacido en las afueras de Querétaro. Voluntarios se movían entre los caniles, distribuyendo alimento, cambiando el agua, ofreciendo caricias a los animales recuperados. En el centro de este movimiento, como una musa, estaba Canela, la labradora dorada que un año atrás había estado a un paso de la muerte. Ahora, completamente sana y radiante, acompañaba a Ricardo en su rutina diaria en la asociación que él mismo había fundado. «Ricardo, acaba de llegar otro rescate», llamó Elena, quien se había convertido en la coordinadora de voluntarios de la ONG. La policía local acaba de reportar a un pitbull en situación de maltrato en el barrio El Pedregal. Ricardo, que ajustaba un nuevo collar a uno de los perros recién llegados, asintió en reconocimiento. «Avisa al equipo de rescate, Elena. Voy en cuanto termine aquí, Canela va conmigo». La vida del exoficial Ricardo Silva había tomado un rumbo completamente inesperado tras el rescate de Canela. 6 meses después de aquel fatídico día, había solicitado una excedencia temporal de la Policía Municipal para dedicarse a un sueño nacido de esa experiencia: crear un centro de rescate y rehabilitación especializado para animales víctimas de la crueldad. Con la indemnización que Ramón Torres, quien había sido condenado a 4 años, inicialmente en semilibertad, una pena que se apeló, fue condenado a pagar, más las donaciones masivas recaudadas durante la campaña de Canela, Ricardo pudo comprar un pequeño rancho a las afueras de la ciudad. Con la ayuda de los mismos voluntarios, transformó el espacio en la Asociación Segunda Chance, un nombre que lo decía todo. El lugar se convirtió rápidamente en un referente en rehabilitación animal, trabajando en estrecha colaboración con clínicas veterinarias, incluida la vida animal de la doctora Camila, y con las propias fuerzas policiales de la región. Ricardo utilizaba su experiencia policial para asistir en las operaciones de rescate y en las denuncias, creando un protocolo de atención que pronto fue adoptado por otras instituciones. Canela, por supuesto, se había convertido en la mascota oficial y el símbolo de la asociación. Su historia inspiradora adornaba carteles y la página web. Más importante aún, desempeñaba un papel fundamental en la rehabilitación de los nuevos rescates. Su presencia tranquila y afectuosa calmaba a otros perros traumatizados, como si pudiera comunicarles sin palabras: «Yo estuve donde tú estás. Confía en este lugar, todo va a estar bien». En esa mañana, exactamente un año después del rescate, la asociación se preparaba para un evento especial, una ceremonia de graduación para los perros que habían completado el programa de rehabilitación y estaban listos para la adopción, coincidiendo con la celebración del cumpleaños de la vida de Canela. «Papá, ¿el pastel ya llegó?», preguntó Laura, ahora de 10 años, entrando al área de caniles donde Ricardo trabajaba, luciendo un delantal de voluntaria. «Tu mamá lo está trayendo, mi vida», respondió él, sonriendo al ver cómo su hija había crecido en compasión en el último año. Ana Paula,
que al principio había tenido sus reservas sobre el cambio de carrera de su esposo, se había convertido en una de las mayores aliadas del proyecto, ayudando con la administración. A medida que avanzaba la tarde, el espacio se llenó de visitantes, familias interesadas en adoptar, patrocinadores, medios locales y, para la alegría de Canela, sus 4 cachorros con sus respectivas familias adoptivas. Luna, Estrella, Nina y Thor, ahora perros adultos jóvenes y radiantes, se habían convertido en los embajadores extraoficiales de la causa. Cerca de las 3 de la tarde, todos se reunieron en el amplio césped para la ceremonia. Ricardo subió al escenario con Canela, su fiel compañera, a su lado. Buenas tardes a todos, comenzó Ricardo, su voz cargada de emoción. Hoy celebramos no solo el aniversario de rescate de esta hermosa dama a mi lado, sino también el increíble viaje de todos estos animales que superaron traumas profundos y están listos para una vida nueva, sin miedo. Mientras Ricardo hablaba, imágenes de los animales cuando fueron rescatados, muchos en condiciones deplorables, y luego, sanos y recuperados, se proyectaban en una pantalla detrás de él. Hace exactamente un año, yo no sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, continuó, mirando a Canela. Era solo un día más de trabajo, otra denuncia, pero cuando miré a los ojos de Canela, algo sucedió, algo que no puedo explicar del todo con palabras. Me pidió ser la segunda chance que todos merecen. La audiencia estaba en un silencio absoluto, absorbiendo cada palabra. Lo que aprendí de Canela y de cada animal que rescatamos es que la capacidad de recuperación, de perdonar, de volver a amar, incluso después de la peor traición, es una lección que los humanos deberíamos esforzarnos por aprender. Son nuestros maestros en la resiliencia. Elena subió al escenario con un pastel especial para perros, y Canela, al reconocer la golosina, movió la cola con tal entusiasmo que provocó risas en la multitud. Después de la ceremonia oficial, con cada graduado recibiendo simbólicamente un certificado, el evento se transformó en una vibrante feria de adopción. Ricardo observaba con una satisfacción profunda cómo, uno a uno, los animales rehabilitados encontraban a sus nuevos dueños. Cuando el último visitante se marchó y los voluntarios comenzaron a limpiar, Ricardo se sentó en una banca bajo la sombra de un árbol, exhausto, pero con el alma llena. Canela se acomodó a su lado, apoyando la cabeza en su regazo con un ronroneo perruno. «Fue un buen día, ¿verdad, campeona?», murmuró, acariciando las orejas de seda de la perra. Como respuesta, Canela lo miró con esos ojos que habían capturado su corazón, ojos que no guardaban rencor del pasado, solo gratitud por el presente y una inmensa expectativa por la próxima aventura. «¿Sabes?», continuó Ricardo, hablando con su vieja amiga, «a veces me pregunto quién salvó a quién en aquel patio». Ella inclinó la cabeza como si considerara la profunda cuestión filosófica. Luego se levantó de repente, sus orejas en alerta. Un auto se había detenido en la entrada de la asociación, y de él salía una familia, un padre, una madre y una niña de unos 12 años. Ricardo los reconoció de inmediato. Eran los Pereira, quienes habían manifestado interés en Pituco, uno de los pocos perros que no había sido adoptado durante el evento. «Creo que tenemos otro final feliz en camino», sonrió, levantándose de la banca con energía renovada. «Vamos, Canela, tenemos trabajo que hacer, la segunda chance no descansa». Y juntos, el hombre y la perra, caminaron hombro con hombro hacia la familia que llegaba, una nueva página girando, otra vida a punto de ser transformada en la historia continua que habían comenzado a escribir juntos. Si esta historia de rescate animal, justicia y segundas oportunidades tocó tu corazón, imagina cuántas más tenemos aún por compartir. Suscríbete al canal Cuentos de Mascotas, activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo episodio de valentía, lealtad y esperanza. Porque cada vida merece ser recordada.